Hola, les doy la bienvenida a este espacio de Enjambre, una interzona libre y creativa que se conforma como una plataforma de comunicación para compartir y crear conocimiento relacionado con el pensamiento ácrata, las artes, las formas alternativas de organización y las formas de pensamiento más contemporáneas de la ciencia como las ciencias de la complejidad. Como interzona, Enjambre abre este espacio para que las ideas de diferentes creativos, colectivos y organizaciones se propaguen. Las opiniones de cada participante representan su propia visión y no la de Enjambre o las de los demás, pues no se trata de un grupo o colectivo. Enjambre es una plataforma de creación y comunicación y no busca presentar una forma de pensamiento unificado. Hoy, 9 de noviembre de 2020, 2 meses después de los hechos violentos y la masacre por parte de la policía en las calles de Bogotá, nos reunimos para hablar de un tema que puede resultar difícil, pero que consideramos relevante en relación con los temas que nos reúnen y que abordaremos a través de la pregunta ¿puede existir un mundo sin policía? Mi nombre es Natalia y estamos aquí con Iván Darío, Carlos y Caos. Para esta conversación, Iván y Carlos nos compartirán 2 textos cortos, uno sobre la historia y el surgimiento de una institución de control como la policía, y el segundo sobre los hechos específicos que se dieron en las protestas del 9 y 10 de septiembre contra el abuso policial, justamente por la tortura y el asesinato de Javier Ordóñez. Iniciaremos con el texto de Carlos y compartiremos algunas ideas sobre el mismo. Carlos, te dejo el espacio. Vale, gracias, Nata. Sí, entonces, pues, si miramos, digamos, desde la historia, la palabra policía deriva del griego polietia, de polis o ciudad. Originalmente proviene del francés del siglo XIV, de la palabra polis, que se refería a la constitución de la ciudad, el ordenamiento jurídico del Estado, la conducta arreglada de los ciudadanos ante el gobierno y las calidades cívicas del individuo. Ya la noción de policía, o realmente como la potestad estatal, viene del periodo helenístico en el que la policía era equivalente al gobierno estatal. Ya en la Edad Media fue definida como, y abro comillas, el buen orden de la sociedad civil presidida por la autoridad estatal, quedando el buen orden moral y religioso a cargo de la autoridad eclesiástica. Luego, en el Renacimiento, el término pasó a entenderse como el buen orden en la cosa común. Ahora, la policía ya institucional pudo tener 2 orígenes. Uno, con Luis XIV y la creación de la figura del teniente general encargado de la seguridad de la ciudad, o la Santa Hermandad de España, creada en 1476 con el fin de mantener y asegurar el poder real, los caminos y perseguir a los delincuentes en el reino. Entonces, la policía y el gobierno eran conceptos idénticos. El Estado podía utilizar la coerción para buscar lo que éste denominaba el bien común bajo el derecho soberano, por lo que llevó al absolutismo gubernamental. Entonces, luego, ante las revoluciones del siglo XVIII y el surgimiento de los derechos humanos, que fueron considerados superiores al Estado, la noción de policía se limitó entonces a mantener la seguridad del orden público y garantizar la protección del orden jurídico ligado a los códigos de policía y legislaciones de conducta que imparte el mismo Estado, algo no muy diferente a lo que previamente decía. Entonces, en comparación, se evidencia que todavía la prioridad de la policía consiste en mantener el orden y la seguridad en la ciudad con base en lo que el gobernante de turno considera como el orden adecuado y que además le trae beneficio propio, quedando en un segundo plano la protección civil. Lamentablemente, aún existen gobernanzas que consideran necesaria la fuerza, bien sea física o psicológica, para introducir y mantener un orden, creando reglas tanto habladas como tácitas de comportamientos, creencias y pensamientos para establecer una cultura conservacionista de jerarquías gubernamentales y administrativas. Esta cultura se caracteriza por buscar clasificar o estratificar individuos del territorio para así poder mantener el control sobre otros, junto con la declaración simbólica de violencia física ante la población para que sea aceptado el orden de los poderes y los escalafones sociales. Aunque esto impactara la psiquis y el comportamiento inconsciente ante la aceptación parcial de dicho orden, producía resentimientos y desconfianza frente a quien gobierna y lo subordina, conllevando normalmente a una lucha por el cambio. Por esto, varios países redujeron las acciones estatales violentas, aunque se mantienen las Fuerzas Armadas y policías con el fin de mantener ante ciertos casos críticos el orden establecido, frente a conflictos al interior y o al exterior del territorio. Pero sobre todo,
siendo objetivos con los hechos, pues con el fin de continuar ofreciendo protección a sus superiores y velar por sus intereses. No obstante, a pesar de sus múltiples reformas para la protección civil y el cuidado de los intereses generales, basándonos en los reportajes de los medios, realmente no han garantizado el cambio de comportamientos indebidos de sus miembros, tampoco el cambio o restricción de las características y errores intrínsecos de la institución o inherentes a su concepción. Por lo que hay que entender que estos factores originarios de la institución policial y gubernamental no se fueron gestando y adaptando en un ámbito abstracto, sino a través de múltiples interacciones en el contexto sociocultural y económico de cada territorio, influyendo en múltiples elementos para que los errores dentro de las instituciones continúen hasta hoy día y se acumulen creando errores en cascada, retroalimentándose de su contexto y en muchos casos logrando sobrevivir a cambios o reformas. Sobre todo los originarios, como el caso del uso de la violencia física sin poder ser determinados sus límites de acción. Otro factor que no cambia es la función de reacción. Al ser reactivo ante lo emergente, no se busca en sí la resolución sostenible de los problemas desde sus orígenes o el prevenir los síntomas de problemas sociopolíticos y económicos de mayor escala. Tampoco se cuestionan sobre la inequidad social entre los dirigentes y la población, lo que adicionalmente también los afecta. Tampoco se cuestionan el por qué aún así pretendan imponer cierto orden, esto no se mantiene en el tiempo o por qué, como lo han mostrado diversas investigaciones y medios, hay miembros y grupos de las fuerzas policiales que hacen parte de las mafias de extorsión, narcotráfico y trata de personas, entre otras. Entonces no es un problema de un requerimiento para el control criminal, puesto que al revisar en la actualidad y en la historia, múltiples de los actos criminales han sido cometidos por los mismos gobernantes y la fuerza policial. Entonces valdrá la pena cuestionarse si el problema puede ser en vez de una imposición a la fuerza de un orden considerado el correcto por solo unos pocos. De ahí, pues que la población se pregunta si estas fuerzas son el instrumento gubernamental para silenciar la reacción de la población ante la indiferencia y la ausencia de respuestas de los gobernantes ante problemas que prometen abordar. Entonces, puede ser que los errores en la institución continúen debido a que algunos individuos se benefician de estos y a su vez buscan cómo perpetuarlos, normalmente a través de la homogenización con el uso de la violencia. Pero estas prácticas pues, han demostrado ser insostenibles, no solo para la vida de los habitantes del territorio y la economía de la nación, sino para el orden mismo, demandándoles esfuerzos innecesarios y desgastes energéticos. Entonces, al ser insostenibles estos órdenes, algunos territorios han buscado y logrado otro tipo de organización, evitando la homogenización social, para encontrar diversas soluciones a estos errores y problemas de fondo, en los que la calidad de vida de los habitantes pueda ir en ascenso. Pero en diversos lugares ciertas ideas de superioridad y del buen comportamiento, entre comillas, están tan enraizadas que se buscan imponer a cualquier costo, así sea con la muerte, primando más la visión de unos que cualquier vida humana. Tanto que los miembros de la policía ponen su pellejo para proteger esta visión que nunca los beneficiará en la misma magnitud que a los gobernantes, entrando en el sacrificio de su propia vida, elevando el poder de un orden estático sobre la vida misma. Así que pretender llegar a esta homogenización estática realmente es una apuesta perdida, además de ser una idea ausente de sustento empírico, puesto que pretender que nada cambie va en contra de la biología y de la física. La ciencia de complejidad nos muestra que es imposible el control absoluto de los sistemas vivos, puesto que se caracterizan por su impredecibilidad e indeterminación. La vida busca superar cualquier equilibrio termodinámico o una entropía absoluta, porque de lo contrario moriría. Entonces el problema de estas instituciones radica en su concepción inicial, porque al habérseles otorgado el poder de acción a través de la violencia y la fuerza armada a ciertos individuos para imponer la ilusión de orden de los que gobiernan, se les dio también la posibilidad de aprovecharse de otros al usar esta fuerza como les plazca, contando con una protección institucional y jurídica. Entonces vale la pena preguntarse si ya otros países lograron reducir a un mínimo el poder de la fuerza policial a través de ejercicios preventivos frente a los problemas de raíz y reducir las muertes de la población civil y policial, porque otros países no. ¿Quiénes se benefician de que esto no sea así? Se sabe que cada institución de Fuerza Armada posee poder de acción sobre la población y decisión política, además de contar con altos presupuestos gubernamentales. Entonces no es más sino comparar en los diversos territorios sus presupuestos, los casos de corrupción de Estado y de estas instituciones,
junto con los indicadores de casos de brutalidad policial y violación de derechos humanos, la inequidad social y los niveles de pobreza, la ausencia de acceso a servicios públicos y oportunidades laborales, para entender quiénes y cuántos pocos, con la imposición de su orden, entre comillas, se benefician a costa de la población civil. Vale, Carlos, muchas gracias. Entonces vamos a abrir un espacio de discusión. Le cedo la palabra a Caos para que haga una intervención sobre la historia de la policía. Bueno, hola a todos y todas. Para empezar con el texto de Carlos, me llama mucho la atención y me gusta esta línea histórica que se traza desde la antigua Grecia. Y un momento muy específico que me parece memorable y valioso en las historias, no solo de la policía, sino de las utopías, y es esta historia o esta anécdota del Quijote cuando se enfrenta a la Santa Hermandad y los ataca porque piensa que son unos ladrones, entre comillas, porque se deja llevar por su locura, y al pensar que son unos ladrones los termina atacando y bueno, al final como que se arregla el problema, pero es muy interesante ya ver desde ese momento ese abuso policial, ese control soberano aristocrático que se ha ido reproduciendo y que se mantiene vivo en las sociedades que actualmente se llaman republicanas, pero que definitivamente conservan todo el esquema aristocrático, la estructura, la división social, la simetría, la verticalidad. Y en ese sentido, pues sí creo que vale la pena en la contextualización de lo que se plantea frente a la policía, pues ver que en el caso colombiano específico nos presenciamos o hemos visto históricamente cómo esta policía que ejerce de día la ley, pero de noche también la ilegalidad, que ahorita pueden estar mezclados con el narcotráfico, pero que también en los 50, por ejemplo, eran los mismos chulavitas, ¿cierto? Eran los paramilitares que en las noches se vestían de ruana y salían a masacrar a las personas de las peores formas y con las peores torturas. Y creo que los últimos sucesos lo que demuestran es que ya no les parece ni siquiera necesario hacer esa división, ni siquiera tener un brazo ilegal, sino que ante la mirada atónita de todo el mundo, ante la impotencia, sienten que pueden, y además pueden, con toda la impunidad, hacer absolutamente lo que quieran, controlar, matar, torturar, con la peor sevicia. Y creo que aquí, en este compilado y en este análisis histórico, se puede entender ese contexto que rodea el caso colombiano, que es una policía totalmente despreciable y asesina. Adelante, Iván. Bien, gracias a todos, saludos a todos y a todas. Pues el texto de Carlos me ha parecido muy interesante también por esa génesis de cómo la policía finalmente es un órgano que le sirve fundamentalmente a una élite, una élite que siempre ha utilizado, digamos, ese aparato represivo, no a favor de la mayoría, sino al servicio siempre de una minoría. Y cómo esa minoría siempre ha instrumentalizado la policía para favorecer, pues, de alguna manera sus intereses. Yo siento que tal y como ha ido evolucionando la policía y cómo han ido reproduciéndose pues los aparatos del poder a través de la historia, no siento que la policía en lo fundamental cambie. Puede ser que haya países que logren, digamos, tener en esa división de poderes un control mucho más estricto de la policía para evitar que pues, la policía se corrompa. Porque yo sí creo, como decía Luisa Michel, esa comunera de la Comuna de París, que el poder está maldito. Y uno de los órganos del poder que yo creo que está más posible pues, de corromperse y de ser maldito es precisamente los aparatos que tienen el monopolio de la violencia.
Por eso yo veo, digamos, casi que muy difícil que la policía en ciertos momentos de crisis donde la sociedad quiere grandes cambios, que no se vuelva sujeto pues de una minoría y escuche la voz de las mayorías. En nuestras democracias, que se suponen que son los gobiernos populares, vemos cómo hay una lealtad, unas relaciones de servidumbre de la policía que siempre están defendiendo pues los intereses de la minoría. Entonces, en esa lógica pues de que se maneja de que el lobo es lobo del hombre, nos han hecho creer que la policía puede de alguna manera prever que el hombre no sea lobo del hombre, pero vemos en esa conducta pues de fiereza y de defender al poder a ultranza, los lobos más feroces generalmente son los que actúan desde la policía y el ejército. Me parece muy interesante pues lo que plantea Carlos de evaluar si hay sociedades o países donde se ha podido, digamos, tener un órgano policivo que de alguna manera pues sí defienda los derechos humanos, que pareciera ser la carta de navegación pues de todas las democracias, pero exceptuando a Costa Rica, pues que abolió pues sus fuerzas armadas y que solamente tiene la policía, pues habría que evaluar, como en otros países, de qué manera pues la policía realmente no se vuelve contra la sociedad civil y la estrangula y aniquila pues sus derechos y sus libertades. Gracias, Iván. Pues bueno, yo pensaba un poco cómo la policía representa en el momento como más práctico, digamos, esa cultura del control que hemos desarrollado y me preguntaba un poco de dónde venía también la idea de que nosotros podemos controlar la vida, que era más o menos como lo presentaba Carlos, ¿no? Como la policía es un órgano reactivo a lo que es emergente, a lo que es cambiante, porque digamos está ahí dispuesta para mantener un contexto estático, ¿no? Pues el contexto que beneficia a ciertas personas, pero ¿de dónde entonces viene esa idea de que nosotros podemos controlar algo que es, digamos, tan libre, tan fuerte, tan diverso, tan cambiante como lo que está vivo? Y me parecía también, pensaba en ese momento en algo que hemos estado hablando en algunos otros espacios y es ese tema de cómo eh, las formas en las que estamos pensando, cómo la ciencia que estamos haciendo, las artes que estamos haciendo en este momento, de alguna forma están permitiendo que exista que están posibilitando como estos pensamientos de lo que podemos controlar, porque la ciencia en sí que estamos haciendo es una ciencia que está basada en la causalidad y que piensa en que esa causalidad y ese estudio debe estar dentro de un espacio controlado y por tanto es en sí una ciencia del control que, como lo pone él, es una ciencia que no permite entender fenómenos como la libertad. Entonces quisiera un poco volver como a esos puntos de inicio de qué es lo que nos hace pensar como seres humanos que podemos controlar la vida y hacer estos ejercicios como, digamos, pues que no tienen realmente un buen fin, porque por más que la policía ejecute estas acciones, pues la población igual no va a ser controlada en su totalidad y resulta difícil pues que esto llegue a suceder en algún momento. Entonces un poco mi pregunta iba por eso, sobre la cultura, digamos, que permite pensarse esa idea del control. No sé, Carlos, si tú quisieras comentar un poco sobre esto. Sí, gracias. Pues normalmente la idea dicotómica, digamos, de humano y lo demás, ¿no? Dueño y el que, digamos, el que posee y el que es poseído, eh, viene sobre todo desde la Grecia ya clásica y luego helenista, donde precisamente con los pensamientos platónicos y aristotélicos se plantea la división de la intuición y la razón, de las emociones y la mente, y cómo se sobrepone la mente y aquello que puede ser como medible, calculable, racional,
el resto de cosas. También las distinciones entre el animal, ¿no?, y el humano. El humano tiene espíritu y los animales tienen alma. Entonces, de ahí el alma, animal. Y bueno, también, ¿no? El esclavo es el que tiene el espíritu servil y el amo es el que tiene el espíritu libre. Entonces, todos estos conceptos de dicotómicos, de separación, segregación y sobre todo de jerarquía, desde ahí se comienzan ya a esparcir hasta, digamos, la religión católica, que también está Dios, los arcángeles, los ángeles, luego los humanos, en fin, en otras culturas la mujer está por debajo del hombre, en fin. Eh, Todas estas ideas de jerarquía pues van en contra de por sí de del mismo fenómeno de complejidad de la autoorganización en la vida. La vida es emergente, es impredecible, es incontrolable y por ende imponerle un orden es, como decía, una apuesta perdida. De hecho, desgastante, casi ahí sí contralógica, bajo la lógica positivista que se ha esparcido en el mundo de que a través de fórmulas matemáticas y modelos podemos predecir y controlar la vida. Muchos dicen, ay, sí, la inteligencia artificial ya nos puede predecir, pero si nos basamos en las ideas de complejidad, entre más conectados estén los nodos dentro de una red, digamos, y las interacciones entre estos nodos sean, pues más compleja se vuelve la red. Ahora, hay que pensar también en el medio. Si el medio, por ejemplo, como las redes sociales que utilizamos constantemente, que dicen que nos pueden predecir, realmente más allá de eso es que también nos tratan de simplificar. Entonces nos quieren hacer entrar solo a un mundo en el cual ellos sí pueden controlar, un entorno en el cual ellos pueden como espichar nuestros botones cuando nosotros espichamos los de ellos, para predecirnos aún más. Entonces no solo es la interconexión entre los nodos, sino también el medio que utilizamos para crear una red de conexión entre la misma población para, digamos, evadir este tipo de imposiciones absurdas que quieren imponer algunos pocos, siempre con un fin netamente de beneficio individual. Muchas gracias, Carlos. Y ha sido un artículo muy interesante. Ahora vamos a escuchar el texto de Iván en una reflexión. Muchas gracias. El texto que tengo hoy para compartirles se titula Un luctuoso 9 de septiembre bogotano. Tiene 2 epígrafes. Voy a leer el primero, que dice: los gobiernos pasan, las sociedades mueren, la policía es eterna. Honorato de Balzac. Y hay otro que dice así: señores, es tiempo de decir que la policía no debe ser solamente respetada, sino también honrada. Señores, es tiempo de decir que el hombre, antes de recibir los beneficios de la cultura, debe recibir los beneficios del orden. En cierto sentido, se puede decir que el policía ha precedido en la historia al profesor Benito Mussolini. El 9 de septiembre fue una noche de protestas en donde la juventud indignada, con fuerza desbordada, se hizo sentir, como respuesta espontánea ante la brutalidad policial. El fatal fallecimiento de Javier Ordóñez, en la que 7 policías de la ciudad han resultado implicados, unos como propiciadores de la golpiza que causó su muerte y otros como cómplices, vino a rebosar la copa de los abusos, por los cientos de imágenes de atropellos e injusticias que a diario se comparten en las redes sociales, en las que se muestra de manera evidente cómo quienes se supone son una fuerza garante de la ley y la justicia, son los primeros en violarla y vulnerarla. Cada vez más, a la hora de evaluar la labor de protección de la policía, el balance es aterrador. Las fuerzas del orden en Colombia se ensañan contra los más débiles o empobrecidos. Se maltrata a gente de color, a ancianos, a discapacitados, a niños, a adolescentes, a mujeres, a travestis. A todos con total indolencia se les agrede física o verbalmente, a veces de forma abierta y con descarada sevicia, prepotencia y cinismo. Es como si todos automáticamente calcaran un manual de la no compasión y la barbarie. Lo que va quedando en la retina del oprobio popular es una policía que es capaz de violar, de torturar, de mentir, de burlar, de extorsionar, robar o matar, instituyéndose así en un aparato pandillero que más que
proporcionar auxilio, seguridad y confianza, más bien humilla, intimida o persigue, amparándose en su poder represor, en su uniforme amenazante, en su autoridad desmedida. Y lo peor de todo, haciéndole al inerme individuo sentir plena impotencia frente a sus desmanes permanentes e indiscriminados, dado que no aparece por ninguna parte un Estado de Derecho serio y responsable capaz de poner límites a la arbitrariedad sistemática de esa ola de atropellos uniformada. A eso debemos sumarle un gobierno autoritario contrario a la paz que estigmatiza y criminaliza el derecho a la protesta, obnubilado con la doctrina del enemigo interno, y además que exalta la figura del uniformado como héroe de la patria, por completo obediente, gallardo y disciplinado, todo el tiempo dispuestos a sacrificarse por todos nosotros para mantener el orden hasta el punto de ofrendar su vida. Sin embargo, ante el dolor enlutado que espantó y abrumó a la ciudad con 119 videos de terror propias de pistoleros del salvaje oeste o series sangrientas de mafiosos donde lo que llueve es plomo, uno no sabe qué resulta peor. Si lo que todo el mundo vio como espectador aterrado o vivió en carne propia, o las explicaciones pueriles de los mandatarios que a toda costa pretenden justificar el horror tratando de aliviar o ignorar la gravedad de lo que ocurrió. La respuesta demencial contra un citadino indefenso fue exponencialmente delirante frente a una juventud cansada e indignada que no se siente representada, ni escuchada, ni mucho menos respetada ni protegida por un Estado que dice ser democrático y garante del derecho. El precio tan alto que se le hizo pagar por su rebeldía y por acabar con lugares que se han convertido en centros de vejación y opresión, no se compadecen con un baño de sangre inclemente que además nos trae una vez más el sabor amargo de la guerra y de una nueva masacre, ahora perpetrada en el corazón mismo de la ciudad. El mensaje que se está enviando a toda Colombia es oscuro y terrible. Por esas 14 personas abaleadas, el 9 de septiembre será una noche difícil de olvidar y será otra herida más de las páginas de nuestra violencia, nada fáciles de sanar. Esos jóvenes asesinados se convertirán en el coro triste de mártires y de víctimas de la brutalidad policial en todo el país, junto a Javier Ordóñez, Dylan Cruz, Nicolás Neira u otros menos publicitados como Janer García, Ángel Revelo, Jair Brochero, Anderson Arboleda, Harold Payares, Kevin Ávila, Duan Álvarez. Todos ellos son el saldo rojo de un cuerpo bélico que solo se protege a sí mismo y que con el monopolio de la violencia pareciera tener desde hace mucho tiempo todas las licencias para matar a nombre de la ley y el orden. No es muy aleccionador decirlo, pero la juventud sabe que no tiene futuro, y mucho menos cuando ve a un ministro de Defensa más ofendido por los insultos a la policía al repetir la frase: todos los policías son bastardos, pero al mismo tiempo no condenar ni desautorizar la matanza de aquellos estigmatizados como feroces vándalos que no parecieran ser sus compatriotas. Y el colmo de la indecencia es la puesta en escena del poder, es ver a un presidente insulso disfrazado de policía, orgulloso y sonriente de ser un buen colombiano, el representante máximo del país más feliz del mundo. Gracias, Iván. Pues, ¿qué piensas, Carlos, con relación al texto, Iván, y a la situación en Bogotá? Gracias, Juan. Sí, el problema más grande es que precisamente se está creando dos tipos de población en el país, en el territorio, no muy diferente a lo que era una dictadura o un gobierno absolutista, donde solo la Fuerza Armada se tiene para el beneficio de ellos mismos y de otros pocos, en el sentido en que si es el mismo ministro de seguridad, pero ¿de cuál seguridad, no? El que protege a esta institución que genera masacres en la población civil con una fachada de democracia, entonces nos hace ver que el problema es que hay solo dos poblaciones, los que dominan y los dominados. Más allá de eso, también entra a jugar el tema de seguridad para quién. La pregunta es la seguridad de quién. O sea, si no aseguran a la población civil, entonces ¿a quién están asegurando? ¿Se están asegurando a sí mismos? ¿A quiénes? Y por otro lado, es algo que
no se planteó, pero que sí se ha preguntado mucho la población y sobre todo a través de los diversos medios, es por qué siguen reduciendo un problema estructural a individuos, sobre todo pensando o diciendo, son manzanas podridas dentro de una institución galante. ¿Por qué lo reducen así si la misma historia y los hechos demuestran lo contrario? Demuestran que es precisamente una perversión dentro de la institución, que como planteé antes, es una falla, un error intrínseco dentro de la misma institución que se perpetúa. ¿Por qué se perpetúa? ¿A quienes está beneficiando? Porque este tipo de institución que tiene que garantizar la vida y seguridad de la vida de la población tiene manzanas podridas. Eso es inaceptable. Imaginémonos que en una empresa como Avianca digan, tenemos algunas manzanas podridas, así que en este vuelo él podría querer estrellar el avión y matarlos a todos adentro. Entonces, ¿por qué en ninguna institución debería haber una manzana podrida? Y más allá de eso, ¿por qué no debería haberlo en alguien que tiene armas y puede hacer uso de ellas con unas garantías legales y administrativas gubernamentales? Gracias, Carlos. Nata, ¿tú qué opinas del texto de Iván y de la situación de la masacre de Bogotá? Bueno, a mí me gustaría un poco comentar por ya no tanto, digamos, desde la estructura que claramente está muy mal y, digamos, obviamente despreciando todo lo que sucedió, que ya está pasando unos niveles que ya, o sea, sobrepasan, digamos, ya el abuso y empiezan a mostrar ya, digamos, una política de Estado y, bueno, unas cosas más complicadas. Yo quisiera preguntar también, o bueno, plantear un poco como cuál es también la propuesta detrás de estas protestas y de lo que sucedió ese jueves, porque después de todo lo que ha pasado, digamos, lo que yo he escuchado es un poco la propuesta de una reforma de la policía. Y yo me pregunto si realmente con todo lo que hemos visto, con todo lo que pasó ese día, que fue la policía disparando directamente en cámaras a las personas, podemos hablar todavía de una reforma de una institución que claramente no puede ser mejorada. O sea, digamos, la base que forma esa institución es un poder acumulado que se desborda y que va a resultar siempre en estos abusos y en estas imposiciones. Entonces, porque nosotros a veces cuando, tengo un poco la idea de que cuando nosotros a veces hacemos estas protestas, logramos unos cambios pequeños que nos hacen sentir un poco más conformes con la situación y que terminan siendo como unos cambios que fortalecen más a la institución, ¿no? Porque le permiten mantenerse en el tiempo, porque digamos, bueno, hubo un pequeño ajuste como para que se mejorara un poco y sabiendo que dentro de cierto tiempo se va a volver a repetir. Entonces, ¿por qué acá en Colombia no ha sonado, o yo no he escuchado en ninguno de los espacios que la policía simplemente tiene que desaparecer? Porque no hay ninguna razón para que exista una organización que tenga el poder y el permiso y la orden directa como se dio de maltratar a la gente. Entonces, bueno, no sé ustedes qué piensan en estas reformas en las que yo creo que un porcentaje muy alto de la población no confía en ellas. Bueno, pues un poco siguiendo la pista de lo que tú dices frente a ese por qué, yo sí creo que hay esta frase tan lúcida con la que arranca Iván de Balzac, en la que plantea cómo pasan todos los poderes, pero la policía es eterna. Creo que además esto lo entienden en un nivel muy complejo Stirner, cuando habla de cómo el Estado llama a su propia violencia ley, pero a la del individuo crimen. Lo que Stirner define de cómo funciona el Estado lo demostró perfectamente el Estado colombiano en las últimas semanas. Y lo que creo que el símbolo perfecto de Duque, que tiene todos los tintes dictatoriales, así a veces se le diga como que es un imbécil, como es tonto, como que es torpe, entonces no es un dictador fuerte. He escuchado incluso comentarios que dicen es que ni siquiera alcanza a ser un dictador completo. Pues ese dictador que no alcanza a ser completo ya encabeza bastantes masacres, no solo de la policía, sino pues del Estado permitiendo que haya masacres en todo el país. Entonces, no, tampoco es que sea cualquier dictador. De hecho, me parece más peligrosa esa figura de este dictador suelo,
que parece un gordo bonachón, que no hace nada mal, que es un tonto, como que no sabe lo que está haciendo, pero al final ejecutan y matan a la gente mucho peor que no, incluso en otras dictaduras. Entonces, la gente salió a protestar, digamos, de manera transgresora, de manera iconoclasta, a destruir los símbolos de la opresión. Y entonces son unos violentos, son unos vándalos, son unos criminales, son unos terroristas. Hay un video donde la policía, de la peor manera, con la peor sevicia, dispara contra la gente inocente que va pasando por ahí. Torturaron a Javier Ordóñez tirado en el piso, suplicando que por favor no lo golpearan y que ni le electrocutaran más, pero aún así lo meten a un carro, lo siguen golpeando, lo llevan a un CAI, lo siguen golpeando hasta que lo revientan. Y aún así, ahí está la lógica, ¿no? Lo que ellos hacen es la ley. Entonces, en esa lógica me surgen dos planteamientos que creo que también vale la pena pensar en este contexto, y es que uno, creo que esa vieja noción de la lucha de clases y la conciencia de clases y que el policía es un obrero o que es pobre y que por ende también hace parte del pueblo, que considero que es muy anacrónica, ya teniendo en cuenta que más bien, como decía Carlos, si nos encontramos es en una sociedad entre dominantes y dominados. Ahora, entre los dominantes hay jerarquías y hay diferentes grados de jerarquías, sí, claro, ellos aceptan esos tipos de jerarquías, pero viven y existen por el poder. Entonces, en ese sentido, la policía es eterna precisamente porque es la necesidad, es decir, la policía es en sí misma el fundamento del Estado. Sin la violencia policial no se hubiesen mantenido los gobiernos conservadores en Colombia, sin las fuerzas militares no se hubiera mantenido nada de lo que se ha mantenido y todas las masacres que se han mantenido en este país durante toda la historia. Entonces, con esto cierro en una idea que me surge tanto del texto de Iván como de la reflexión acerca de este tema, y es si realmente podemos equiparar el término violencia para destruir un CAI y violencia con coger un arma y asesinar a una persona indefensa. Es decir, podemos usar el mismo término, tiene sentido usar el mismo término. Es realmente violento destruir una propiedad que representa un símbolo de opresión versus agarrar a alguien en el piso indefenso y matarlo, además en gavilla, que son todos los videos que se ven de la policía. Es decir, podemos realmente, y esta disyuntiva es la que pone también Serzan, llamar violencia a un simple acto como destruir una propiedad que no mata a nadie y equipararla entonces a la violencia del Estado y de la policía. Bueno, yo creo que para hablar pues, en relación a lo que ustedes han comentado, me llama mucho la atención cómo nuestro poder y nuestro presidente, a la hora de condenar los actos policivos y represivos del gobierno venezolano, está muy presto y muy atento para hacer pues, una defensa de los posibles abusos de los derechos humanos y de los atropellos que también en ese estado se están cometiendo contra la población civil a la hora de defender pues, unas jerarquías que se han instalado pues, en el poder bajo otra lógica. Pero cuando se trata de su propio país, resulta que la policía sí es gallarda y es una policía que es heroica y que siempre está dispuesta a sacrificarse por nosotros, y de esa manera pues él se disfraza de policía para tenderle la mano y de alguna manera pues darle la espalda a la población pues que precisamente se ha desatado y se ha desbordado para decirle pues que no está de acuerdo pues con ese asesinato y esos abusos pues que la policía pues a lo largo de todo este tiempo ha venido acumulando y convirtiéndose pues en protagonista pues de una cotidianidad donde el ser más humilde es víctima constante pues de esa clase de atropellos. Yo mismo en algún momento de mi vida que traté de defender pues a una señora cuando estaba de alcalde Pastrana, pues que estaban persiguiendo mucho a los vendedores ambulantes. Recuerdo que en la 19 se hacía un mercado
un mercado que estaba tolerado, pues que era de grandes almacenes, pues donde se vendían frutas, verduras, en fin, comestibles, pero al lado se colocaban pues los vendedores ambulantes de frutas que entraban, digamos, como a instalarse ahí, pues en ese mercado callejero. Una de las cosas que más me dolió es que un sargento de policía, no contento con llevársele la mercancía a esta señora, empezó a golpearla y golpearla pues delante de su hijo de brazos. Y yo por protestar pues terminé en una estación de policía. Y eso, pues eso que yo narro es algo que a muchos colombianos pues les ha tocado vivir. Y lo terrible, relacionándolo un poco con lo que dice Natalia, es cómo esto se va naturalizando, digamos, cómo la gente empieza a ver como todos esos abusos del poder como si fueran normales, que sin cuestionarse si ahí no hay también una patología y sin preguntarse si estos cuerpos represivos realmente están cumpliendo la función que dicen cumplir, que es la de defender a la población, cuando en la práctica lo que estamos viviendo es todo lo contrario. Vale, pues muchas gracias Iván por tu texto y estas reflexiones que nos compartes aquí. Yo pienso un poco ya en las ideas finales que realmente considero que si se dan a iniciar un proceso, digamos, de protestas frente a este estado como está con todo lo que estamos viviendo, pues que sean unas protestas que lleguen un poco, que sobrepasen esos bordes de los acuerdos ligeros, de las reformas y los pequeños arreglos a este contexto pues que tenemos tan problemático, tan cruel, y que no, nuevamente, como lo mencionaba antes, como que estos esfuerzos se vayan un poco a fortalecer ese mismo sistema que tenemos. Entonces, pues mi idea sí, por supuesto, apunta a que los esfuerzos deberían ser para pensarnos una forma de organización que no requiera que exista un órgano como la policía. Yo pensaría que es muy importante pensar cuáles son los problemas de fondo que luego se vuelven síntomas como el ladrón, el vendedor ambulante. La criminalidad, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? Creo que viene precisamente de una negligencia administrativa de promesas falsas para poder explotar más a la población. O sea, vende mitos, vende mentiras, vende metafísica de resolución de problemas sin realmente solucionarlos para solo justificar la imposición de este tipo de instituciones, de violencia y de fuerza bruta. Frente al tema también del vendedor ambulante, hoy día se entiende que el vendedor ambulante trabaja también para mafias que alquilan el mismo espacio público a través de la violencia y la fuerza y que muchos de ellos están amangualados con la fuerza policial, que ya hay videos donde se muestran cómo ellos también piden la vacuna o extorsionan al vendedor para que permanezca en X o Y lugar. Normalmente estos casos de violencia hacia el vendedor ambulante es porque ese no está dentro de la empresa ilegal del alquiler del espacio público. Entonces sí vale la pena preguntarse, ¿tenemos que seguir confiando en este tipo de ilusiones metafísicas como lo son las reformas y la misma institución para la garantía del bien común y de la población? Pues a mí me gusta mucho la idea de Carlos de pensar el bien común y me pregunto desde una lógica que no es la lógica habitual a la que estamos acostumbrados en el mundo, en el planeta, y es precisamente de pensar cada vez más en el bien común, si la sociedad debe tratar de reformar o evolucionar más, no tanto cambiando sus aparatos represivos, sino fortaleciendo la reflexión sobre el buen vivir y también fortalecer la educación, no como se viene haciendo a través de la historia, donde vemos que son en todos los estados donde lo que menos se invierte es en la educación y la cultura. Más bien siempre se invierte más como en las fuerzas armadas.
Entonces, así como Borges se preguntaba alguna vez que él no podía imaginarse una sociedad sin libros, ¿qué tal sería pensar, y aunque parezca utópico, si alguna vez podrá existir una humanidad que no necesite un aparato policía como los que existen actualmente, y sobre todo un aparato policía que se dedica a defender el capital y el Estado, es decir, el poder del dinero y de las jerarquías y sobre todo de los monopolios del poder a través siempre de una élite que siempre reproduce esas relaciones de poder entre dominados y dominantes. Bueno, yo finalmente creo que sí es importante como leer este síntoma contemporáneo de control, en el que cada vez vemos más cómo hacen como una especie de testeo social, en el que pareciera que se está probando, bueno, qué tanto soporta la gente, ¿no? Qué tanto está dispuesto a aceptar los niveles de imposición, los niveles graduales hacia una dictadura. Claro, todavía existen elementos democráticos, por decirlo de algún modo, en esta sociedad, pero evidentemente se van haciendo gradaciones de control y esto se hace de muchas maneras, ¿no? El lenguaje creo que también es importante y es importante sobre todo en eso que también eh, dijo Iván, que creo que un poco resume la fuerza del lenguaje, la fuerza de la cultura, y es que la expresión ACAB, ¿no? All cops are bastards, todos los policías son bastardos, que tanto les molesta, que tanto les molestó, demuestra que sí hay formas, tanto desde el lenguaje como de otras maneras, de también luchar contra esas formas dictatoriales crecientes. Evidentemente, la Alemania nazi no se levantó de un día para otro, se levantó en todo el corazón de una república y en este caso ha venido emergiendo una fuerza totalmente oscura, totalitaria, impositiva, autocrática durante las últimas décadas. Y aunque pareciera que no pudiera haber algo peor que los falsos positivos, pues yo creo que sí, siempre es posible que esto empeore en términos de poder y en términos de autoritarismo. Entonces, creo que es importante también esa lucha desde la cultura, desde el lenguaje. Y para cerrar, finalmente, pues llamamos a una reflexión en torno a estos temas tan importantes que hacen parte de la cotidianidad y que como se evidenció en las historias o en las reflexiones de todos, es una problemática constante para la vida, para la economía, para las relaciones humanas, para absolutamente todo. Entonces, es fundamental empezar a pensar esos posibles mundos sin policía. Gracias, esto fue Enjambre.